La Tarantela, un programa magazine amb activisme vegà, música, salut i creixement personal, literatura, cuina, cultura i moltes coses més. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Hola, soy Carlos Lafuente de la sección de la Liga Sport y Salud. Y ahora también contando el día a día en la crónica semanal del Club de Fútbol Pol Positiu. Esta semana, una semana más de deporte y pandemia. Martes día 20 de este mes de abril hemos tenido una nueva sesión de entrenamiento. Bastante buen día hoy para entrenar en buenas condiciones, de primavera, con fresco a la sombra, pero apenas hacía frío hoy. Ya lo dicen que hasta el 40 de mayo, pero buen día en general. Lo principal era moverse y hacer actividad física para entrar en calor. Hemos sobrellevado el día con buena convocatoria, en estas condiciones, con 12 jugadores. Estamos adaptando los nuevos fichajes que ya vienen asiduamente. Junto con la asistencia de jugadores que ya estaban en el grupo, hemos dado un salto cualitativo. Aún echamos de menos a algunos habituales del equipo en los entrenos de los martes, que deben de venir también nuevos jugadores que no han acabado de despegar, como el caso de algún fichaje de esta temporada. De todas formas, así da gusto ya, con 12 efectivos, esperando ser 13 o 14 semanales, pero da de sí para entrenar a gusto en nuestro espacio de actividad deportiva semanal. Día de bastantes jugadores para la actividad y para poder realizar ejercicios conjuntos. Hemos sacado adelante un buen entreno, jornada tranquila. Esta semana, desde la batuta de Xavi, aunque en presencia de Max, hemos seguido adaptando e incluyendo a los nuevos compañeros en el grupo. Con alguno más por venir o por reincorporarse, por lo menos ser 12 para echar el partidillo, si es con algún cambio mejor. El entreno, todo bastante seguido, empezando con el calentamiento poco a poco, con un rondo todos juntos. Jugando al balón primero, y después corriendo detrás de él donde la tocamos. Primero en calentar desde cero, luego series desde la banda hacia el medio del campo, con diferentes ejercicios. Esta semana ejercicio bastante colaborativo y competitivo de pasarse el balón en cadena con las manos corriendo el último al primer lugar y volviendo a pasar el esférico. Después de esto, más ejercicios con balón y finalización. Series con conos, recepción de balón, que este estaba parado, y remata a puerta, variando un poco la dinámica. También ejercicios de 1 contra 1 con duelo de números y colores entre un equipo y otro, con fase de ataque y defensa. Y esta semana, como ya es habitual desde hace algunas sesiones, aunque no tantas, el partidillo entre nosotros. Esta semana, como mencionaba antes, hemos sido 12, y ha dado de sí para jugar el formato 6x6, propio de la liga, aunque sin cambios. Luego, durante el transcurso, un compañero ha tenido que dejar el entreno antes de hora, y otro compañero se nos ha lesionado, así que hemos pasado a jugar 5x5 como en futsal. En general, dinámica bastante entretenida, de momento con muchos goles, por el carácter amigable de estos partidos y la falta de físico todavía. Al final, para acabar el entreno, ha dado tiempo para algunos estiramientos, ya con la hora cumplida y de forma voluntaria. Seguimos este año 2021 con los entrenos, un poco menos restrictivos, con prudencia. Con partidillo, con duchas, con más alegría. Y acabando abril, ¿quién le iba a decir? Y avanzando en esta primavera, sobreponiéndonos a peores momentos. Ahora parece que somos más gente en el grupo, y aún podemos esperar a más gente nueva o quizá a viejos conocidos que se adhieran. Vamos viendo más luz en este proceso de la pandemia, y en este proyecto de club deportivo y social. Ya hemos cumplido el año de circunstancias y nueva normalidad. Hace justo un año estábamos encerrados en casa en plena cuarentena, sin saber qué pasaría. El club es un proyecto que va cambiando y adaptándose, durante todo este tiempo, aunque con el mismo espíritu de siempre. Hemos sobrevivido bastante bien y nos hemos adaptado a la adversidad.
El equipo del POL es deporte y vida social. El deporte es salud mental. El equipo sigue conectado y con ganas, jugando partidillo. El POL nos separa. Paisatges sonors, un espai experimental. La nova secció de la tarantela. Paisatges sonors. Paisatges sonors es el nuevo espacio para la experimentación y creación sonora de la radio La Tarantela, dispuesto a investigar y compartir con un sentido poético y lírico los ambientes cotidianos en los que estamos inmersos, transformados en piezas artísticas, con la expectativa de encontrar nuevos medios de expresión con la materia prima de un registro de audio que con los medios de procesamiento actuales se convierten en inquietantes para cualquier sensibilidad. Con este propósito transgresor iniciamos esta sección abierta a la colaboración de nuestros oyentes. El momento Holderlin, el momento Holderlin. Momento Holderlin, todo poesía, cuentos, relatos, historias, cualquier texto para leer, ya sea de ciencia ficción, terror, románticos, humorísticos u otros. Ahora empezamos. Envejecer, 18 de abril de 2021 por Marisa Rando. Los años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Nunca lo pensé, pero ya he llegado a la recta final de mi vida. Y de repente soy demasiado mayor para todo, como si los que me rodean jamás fueran a envejecer. Piensan que soy demasiado lenta al caminar, un peligro al volante, y que mis neuronas se han muerto todas a la vez, dejándome lela y desvalida. El tiempo no me ha vencido, quizá me muevo más despacio, pero mi razonamiento sigue siendo claro, y a base de ver toda la vida cómo pasan las cosas, he adquirido una cierta sabiduría, que antiguamente sí se reconocía a los ancianos, que eran los encargados de transmitir la tradición y los conocimientos de la tribu. Estamos de acuerdo en que no todos llegamos a viejos en las mismas condiciones, pero me niego a convertirme en un vegetal, en una residencia de ancianos, sentada
todo el día frente al televisor, que emite programas que son como un arrullo y que invitan a dormir una siesta intermitente e infinita. Esas residencias en las que se entra y jamás se sale, vivo al menos. Es un contrasentido, pero habitual, que esta raza inútil que somos los viejos siga siendo válida para hacer de canguros e ir de aquí para allá, de un recado a otro. Y que en este mundo injusto la pequeña pensión de los abuelos sirva de sustento a muchas familias que sortean mes a mes la pobreza. Somos nuestros recuerdos y nuestras ilusiones, sí, porque aún tenemos ilusiones y soñamos cosas nuevas que hacer y otros lugares a donde ir. Porque no estamos muertos ni durmiendo, merecemos respeto, y porque si nos hablas y nos miras a los ojos, verás pasar un mundo que no se acaba por ser viejo. Hola, voy a leeros un relato para el momento Holderlin del programa La Tarantela, titulado Sábado Soleado. Es sábado, 17 de abril de 2021. Es un día muy soleado y por la montaña sube bastante gente. Siempre la mayoría gente mayor con sus mascarillas. A primera hora aparecen perros con sus amos. Después vienen grupos a visitar la ermita de San Cipriano y Santa Justina. Pero desde afuera, porque con el COVID de momento no dejamos que la gente entre en la ermita. Me he dado un paseo por la montaña hasta la Fuente de la Leche y me he fijado que el camino está bastante revuelto por culpa de los jabalís. La fuente está igual que siempre, aunque la gente que pasea mueve algunas piedras y las colocan en otro lugar aparentemente para arreglar el entorno, pero prácticamente es la misma fuente. Al volver a casa he visto a la gata tomando el sol, comiendo un poquito, o sea, está muy a gusto. Por la tarde, después de comer, haré un poco de lectura, jugaré un poco al ajedrez con mi hermano y realizaré algún trabajo de escritura que tengo pendiente. Federico Fons Fàbregas. Avui el refrener català és el següent. Es diu Entre Tots Sants i Manresa. Entre aquests dos punts es donen com a succeïdes totes les coses inversemblants i que es volen reputar com a impossibles o falses. A cosa d'1 quilòmetre de la ciutat de Manresa, pel costat de tramuntana i damunt el camí ral d'aquesta ciutat a Calaf, hi ha una partida coneguda de molt antic pels cossos sants i anomenada popularment Tots Sants. Hi havia hagut una capelleta dedicada a tots els sants, la qual fou destruïda pels francesos, que en varen enrunar l'altar. El 1819 fou tirada a terra i al seu lloc construïren una creu dedicada a la mateixa advocació. No hi ha dubte que el Tots Sants al·ludit en el refrany, i a primera vista sembla que no es tracta d'un lloc, sinó de la diada així mateixa anomenada, fa al·lusió a la partida que hem indicat. La cosa difícil és saber quin fou el fet tan transcendental que es produí en aquest paratge i que donà lloc a la creació d'un dels refranys més arrelats de la nostra llengua. Nosaltres hem fet nombroses recerques en aquest sentit sense haver-ne obtingut el menor resultat. És possible que la dita sigui llegendària i és molt remarcable que en idèntic sentit es trobi a València, on diuen Entre Tots Sants i Penàliga. Els castellans tenen un refrany anàleg de sentit que diu Entre Pinto i Valdemoro, que són dues poblacions limítrofes de la província de Toledo, i conten una tradició escatològica
com a origen de la dita. Y fins aquí aquel refrán. Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es un ensayo dedicado para la tarantela y se titula El mar buscando olas. Es posible que volvamos a disfrutar del mar. La gente sentada en la orilla donde aparece un alga y peces estrellas. Nos levantamos y caminamos por el borde de la orilla dando pasos y nos vemos la planta del pie. Ahora viene el espacio de Mafalda. Mafalda y Manolito están en la calle viendo las notas que han sacado. Y Mafalda le pregunta a Manolito, ¿y vos qué tal, Manolito? ¿Sacaste mejores o peores notas que la vez pasada? Y Manolito se gira, la mira y dice, bueno, ¿qué te diré? Parece que yo a la maestra le despierto una especie de simpatía comercial. ¿Simpatía comercial? ¿Y eso qué quiere decir, Miguelito? Le dice Mafalda. Dice Miguelito, quiere decir que mientras más me conoce, más descuento me hace. Se encuentran Felipe y Mafalda jugando con pistolas como los cowboys. Y le dice Felipe a Mafalda, manos arriba en nombre de la ley. Y Mafalda se pone las manos arriba. Y en esto que pasan un par de ancianos comentando y dicen los ancianos, un desastre de ley. Eso es lo que tenemos, que si no nos dan la jubilación, que si nos la dan, vaya una ley. Sí, hombre, vaya una porquería de ley. Y Felipe se vuelve, baja la pistola y dice, puedes bajarla, Mafalda, ya me arruinaron el clima. Y el último de Mafalda. Se encuentra Mafalda pensando y le dice a Miguelito, tengo que hacer una composición sobre la vaca. ¿Qué se te ocurre que puedo decir, Miguelito? La vaca, y Miguelito le dice, la vaca vive en el campo, allí come pasto y más pasto, mucho pasto. Luego la vaca viene a la ciudad y nosotros nos la comemos y ya está. Y dice Mafalda, o sea, que para vos la vaca no es otra cosa que un intermediario entre el pasto y nosotros. Y el último por ahora de Mafalda, por el día de hoy. Va Mafalda paseando y en la pared ve escrito, chicos, ¿qué regalar a mamá en su día? En la siguiente viñeta, hay que ir pensando. En la pared también escrito, Almacén Don Manolo sugiere su amplio surtido de jabón de lavar, trapos de piso, etc. Y continúa caminando Mafalda y lee por último, pues no olviden que una madre cansada pega menos fuerte. El maldito bastardo de Harry Callahan. Concurso cinéfilo, curiosidades, anécdotas y sorpresas para los amantes del cine. ¿Te gusta el cine? Esta es tu sección. Hola, bienvenidos a mi sección del maldito bastardo. Este domingo hay Oscars y hoy dedicaré el programa a los posibles ganadores de este año. No me hables de los Oscars, que menuda panda, no hay más que chino, negro y borracho. No te pases, porque que hoy está muy racista. Si no me paso, que es más fácil que este año gane el Oscar un pulpo que un blanco. ¿Que Trump debe estar vomitando? Bueno, algo de razón sí que tienes, lo reconozco. Este año ha estado marcado por la pandemia y por la tendencia vista estos últimos años de premiar cine no hecho por hombres blancos. En la categoría de mejor película, la favorita es la película Disney Nomadland, dirigida por la cineasta china Chloe Zhao.
Zhao también es favorita a Mejor Directora y sería el segundo Oscar en esta categoría a una mujer y el primero a un cineasta de origen chino. Podría ser el primer año en que no haya un actor o actriz blancos en el palmarés. Chadwick Boseman es favorito a ganar el tercer Oscar póstumo. El actor afro-británico Daniel Kaluuya es favorito a actor secundario y la actriz surcoreana Jung Yoo-jung es favorita secundaria. No hay favorita clara actriz principal. Yo apuesto por las afroamericanas Viola Davis o Andra Day, pero no descarto a Carey Mulligan por la polémica Una joven prometedora. La danesa Otra ronda parte como favorita a película internacional y lo que ha dicho el facha del pulpo no era tan de coña. El Oscar al mejor documental se lo puede llevar la película Mi maestro el pulpo. En cuanto a música, creo que el Oscar a banda sonora será para Soul y la canción para Yo sí de Laura Pausini. ¿Y el Oscar al mejor facha no hay? Hombre, espero que no. Pues mira, ya que estamos puestos, pues lo voy a dar yo. Los nominados son Santi Abascal, Ortega Smith y Teodorico Martínez, que hay que darle para casa, señor. Y el ganador es... ¡Mierda! ¡Isabel Ayuso! ¡Está en todas partes! ¡Qué sorpresa! Está bien empleado por hacer Baile Fantasma. Bueno, hasta aquí mi sección. Os dejo con la banda sonora de Soul. Que tengáis una semana de cine. persona que convierte tu dinero en la ley. Una cançó, una història. Música entre palabras. Nuestra canción elegida. Quiero ser el Opus Dei. Pincharemos un tema musical, una canción personal. Que nos guste. Escucharemos una canción desde lo más profundo. De nuestro ser. De nuestra alma. Quiero ser el tipo de persona que te abraza aunque me caigas mal. Quiero ser tu sucesor. Quiero una tarjeta black. Quiero convencerte de que lo que está sonando es un hit. Mi canción es un hit.
Mi canción es un hit. Bon dia, benvinguts a la Tarantela Confitada i avui, dintre de la secció Mi canción es un hit, us parlo d'una cançó de la banda El Cap de Motor, el Cap Motoritzat de Motorhead, amb la seva cançó més emblemàtica, el The Ace of Spades. Qui no recorda el capítol dels joves on surten els tres, el Lemmy Kilmister i els seus dos acompanyants, el guitarrista i el bateria i el baixista, que era el Lemmy Kilmister, que va morir l'any 2015, final de desembre del 2015. Va ser una gran pèrdua. El Lemmy Kilmister era un autèntic déu del heavy metal, del rock and roll. Per parlar no vull parlar malament de ningú, però alegrement, per sort, desapareguda infame revista Rock Deluxe, abans van dir que quan van fer el primer Vera Sound, que era una de les úniques coses bones que feien, aquesta infame revista de Snobs i dels pastellos de rosca, que van dir que se'ls agradava el rock and roll. Mare de Déu, van dir que se'ls agradava el rock and roll i per això programaven un concert de Motorhead fa uns quants anys. Quin esnobisme. En fi, era com dir quan el desaparegut Jordi Tardà deia que li agradava el Prince, però en veritat tothom sabia que no li agradava, que no l'entenia, i el mateix. Va passar amb el Rock Deluxe quan van programar van dir que els agradava el rock and roll per reivindicar que sí, que a mi me gusta el rock and roll, Y no, yo soy tan popero, no soy tan... que a mí me gusta el rock. No, por rock no agradava el rock. Però, bueno, el rock and roll, l'autèntic l'esperit del rock and roll, personificat amb aquesta cançó, l'as d'espases. Jo soc un jugador, digue'm què he de fer, tell me what you do. Tinc una carta vegada, 7-11, 7 o 11... Una cançó memorable que amb els meus amics, quan anàvem a la discoteca de Horta, al Lucebà, ballàvem fent pogo i destossant-nos el cap i destossant-nos les cames, quan fotien aquests temes de rock and roll i a la sala plataforma Poblenou, i a l'Aquelarre, i a tots aquests llocs de Poblenou, i el Pixi, no, el Dixi, no me'n recordo, ja fa molts anys, quan anàvem a les discoteques a ballar i a intentar lligar amb noies, els meus amics i jo, el Pixi, on hi havia un avió, també cantaven sentien cançons com aquesta, com l'Ace of Spades dels grans Motorhead. Bé, doncs escoltem-la ja. Motorhead, Ace of Spades, les d'espades, i una bona carta, la primera de les passes. Per seguir la Tarantela Confitada, els Motorhead, la gran del heavy del rock and roll. Com he dit, la infame revista Rock Deluxe va col·locar un dels discos de la Motorhead dintre d'una llista esperpèntica on hi havia discos que sobraven i faltaven discos essencials. Una llista que deia els millors 200 discos de la història del segle XX, i vau col·locar aquest disco per pur esnobisme. Però bueno, deixem ja els desapareguts. Afortunadament aquesta revista ja ha desaparegut i no farà més mal. Algunes coses bones deien al Rock Deluxe, però quan deien el Motorhead i tal, però no era de fi aquesta, eren molt pastellos de rosca. Molta gent que jo conec els hi feia cas i no tenien personalitat, ja feien molt el coco perquè escrivien molt bé, però bueno. Bueno, res, deixem-nos de coses passades que no tornaran, com aquesta infame revista, i escoltem a Motorhead amb The Ace of Spades. Rock and roll, heavy del bo, a la Tarantela Confitada, Mi sección es un hit. If you like to gamble, I tell you have your land. You
that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Què podem fer aquest cap de setmana? ¿Qué te cuen con el weekend? A la nostra secció us informem sobre les activitats culturals. Música, Concerts, dansa, Teatre, cinema, arts escèniques, festes de barri, exposicions. escapades. tot per gaudir el cap de setmana. A l'espai de Weekend recollim el que sempre ens aconsella la revista Time Out en el sentit següent. Llegeixo literalment. Alerta. Ens esforcem per informar acuradament, però són temps inusuals, així que comprova sempre abans de sortir. I una vegada dit això, tenim aquest Weekend farem 5 cèntims sobre les terrasses. Qui no vol estar en una terrassa amb una bona fresqueta, amb una bona cervesa refresqueta, menjant unes anxoves, unes braves o una ensaladilla russa? A què ens ve de gust a tots? Bueno, ens ve de gust, però sempre tenir cura, el de sempre. Tenim que són 9 bars on menjar la millor ensaladilla de Barcelona i millors bars de tapes també. El vermut a Barcelona és una de les coses que hem de tenir en compte, a part de la cervesa, per fer l'aperitiu. Tenim, per exemple, per fer l'aperitiu, l'anxoveta a Gràcia, el xampanyet, el xampanyet que és la tapa estrella d'anxoves del Cantàbric. I després anem a dir com 9 o 10 bars i restaurants on podreu disfrutar del menjar en els jocs, en els bars i restaurants que ara seguidament us comunico. Per exemple, està la Casa de Tapas Canyota, es troba al Poble Sec. La Bodega de Rafel, al barri de Sant Antoni. Quimet i Quimet, al Poble Sec. La Cova Fumada, a la Barceloneta. Jaica, a la Barceloneta. La Plata, al Gòtic. La Esquinita, a Nou Barris. El bar Velòdromo, a l'esquerra de l'Eixample. La Taperia, Sant Antoni Gloriós a Sant Antoni, al carrer Manso, i la Bodega Amposta. Per avui acabem aquesta secció amb terrasses. Fins al proper dia, que us comunicarem més llocs per anar, per sortir de casa i inclús per estar a casa també, a base de pel·lícules que s'estan estrenant fora i les que s'estan incorporant a les plataformes
de Netflix, HBO, Filming, etc. I els que puguin gaudir del futbol, doncs també, que gaudeixin d'ell. I per ara res més, el proper programa continuarem informant-vos. I ja sabeu, ja sé que sóc pesat, però ja sabeu, distància, mascarilla, rentat de mans. Imprescindible. Gràcies per escoltar-nos. Quina gana! M'ho menjaria tot avui. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¿Pero de verdad? Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chulado con bacalao. No cal que busqueu receptes a internet. A l'espai de cuina de la Tarantela trobareu 2 receptes setmanals, un primer plat i un postre. A la cuina de la Loli, Receptes fàcils i divertides. Receta de habas a la catalana. Ingredientes: una cebolla tierna, 8 ajos tiernos, 150 gramos de panceta, 200 gramos de morcilla o butifarra negra, 450 gramos de habas, un vaso de vino blanco, una hoja de laurel, una rama de menta y 100 mililitros de aceite de oliva. Elaboración: en una sartén caliente el aceite de oliva y dora la panceta cortada a tacos durante 3 minutos. Salpimiéntala al gusto. Una vez dorada la panceta, añade la cebolla y los ajos tiernos picados. Régalo durante 4 o 5 minutos. Agrega la hoja de laurel y la rama de menta. Mezcla y deja reposar 1 minuto para que se integren estos sabores y puedas seguir con la receta de habas a la catalana. Incorpora las habas y el vaso de vino blanco. Mezcla bien todo el conjunto, corrige de sal y tapa la sartén. Deja cocer durante aproximadamente 8 minutos. Cabe destacar que no hay problema en hacer la receta con habas congeladas. Es importante cocer las habas con la sartén tapada para concentrar bien todos los jugos. Pasados los 8 minutos añade la morcilla o butifarra cortada, también en tacos. Tapa la sartén y deja que se cocine solo 1 o 2 minutos más para evitar que se deshaga la morcilla. Puedes utilizar también jamón ibérico. Muy bien. Retira la menta y el laurel, pon un plato donde la preparación y listo. ¡azúcar! 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 ¡Azúcar, mi amor! Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que... Tarta de queso Filadelfia. Ingredientes: una tarrina de queso Filadelfia, 2 bricks de 250 ml de nata, 6 cucharadas de azúcar, un sobre de gelatina de limón royal en polvo, un paquete de galletas María, 150 gramos de mantequilla o margarina, mermelada de fresa del sabor que más os guste. Elaboración: trituramos las galletas María hasta que queden en polvo. Fundimos la mantequilla y lo mezclamos con las galletas. Con esta pasta cubrimos un molde para tartas, aplastándola con una cuchara. Reservamos en la nevera. En un recipiente al fuego ponemos la nata, la gelatina y el azúcar y removemos hasta que se disuelva la gelatina y el azúcar, intentando que no llegue a hervir. Apartamos del fuego y añadimos la tarrina de queso Filadelfia. Una vez batido todo, incorporamos al molde de la tarta con la base de galletas. Cuando se enfríe lo llevamos a la nevera. Una vez frío y sólido, como mínimo 6 horas, desmoldamos, ponemos la mermelada por encima y ya lo tenemos listo para comer. Si queréis que se solidifique más rápido, una vez frío podéis meter al congelador cuidando que quede en posición horizontal. Una vez congelado lo sacáis, añadís la mermelada y dejáis descongelar antes de comerla.
Tarantela, el rotllo radiofònic dels divendres, amb... No toqueu els pebrots als animals. Pachanga for everybody. Bogeries, cabòries, olles. Parauletes i paraulotes. Teca de la bona i nyam-nyam. Cultura i culturilla. I tot un pou de sorpreses. Tant si ho escoltes en directe com en diferit. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM, tots els divendres d'11:30 a 12:30.